de hecho, esperemos un momentito. La verdad es que estos versos que nos tocaron hoy están intensos. Son muy intensos. Como que es más de lo mismo, pero en otro nivel. Es muy emocionante pensar cómo el Bhagavatam va abordando todos estos temas. Pero antes de comenzar, bueno, primero quiero ofrecer mis reverencias a mi maestro espiritual, Hridayananda Das Goswami, quien constantemente me ilumina, a pesar de que yo nací en la más oscura ignorancia. Él constantemente me ilumina con la deslumbrante lámpara del conocimiento. Yo le quiero ofrecer mis reverencias a él, que es muy querido por la Suprema Personalidad de Dios, debido a que siempre está a los pies de Vishnu. Él es querido por Krishna. Y él es como un cisne. Él es como un cisne que siempre está tomando lo mejor de todo, ¿verdad? Y complace constantemente a Srila Prabhupada al erradicar las filosofías nihilistas en el mundo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Puttale Srimati Hridayananda Das Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Dusta Siddhanta Nasine Umangyana Timidandasya Gyanangyana Shalakaya Shakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Bien, vámonos de lleno. Antes de leer los versos del día de hoy, ¿cómo están? Bueno, primero quiero saber cómo están todos. ¿Están listos? ¿Leyeron los ¿Quiénes leyeron los versos que tocan el día de hoy? ¿Alguien leyó? Yo no. ¿O están nada más a la espera de lo que sigue? Parece ser que nadie leyó, ¿verdad? Ok. Bueno, el día vamos a ver algunos versos. Maitreya Rishi, el sabio Maitreya, va a empezar a responder las preguntas de Vidura, que básicamente fueron, en esencia, dos preguntas que se ramifican. Las dos preguntas de Vidura son bueno, vamos a leer todas las preguntas y las vamos a sintetizar. Vidura comenta, ¿de qué manera está relacionado? Dice, oh Brahmana, como la Suprema Personalidad de Dios es el todo espiritual íntegro y es inmutable, ¿de qué manera está relacionado con las modalidades materiales de la naturaleza y sus actividades? Si esto constituye su pasatiempo, ¿de qué manera ocurren las actividades del inmutable y cómo exhiben cualidades exentas de las modalidades de la naturaleza material? Y eso es directamente sobre la Suprema Personalidad de Dios. Después Vidura hace una acotación a esa misma pregunta, referente a las jivas, a nosotros, que somos parte también de la Suprema Personalidad de Dios. Y él comenta lo siguiente: el alma pura es conciencia pura y nunca pierde la conciencia, ni por las circunstancias, el tiempo, las situaciones, los sueños, ni por otras causas. ¿Cómo es posible entonces que se vea ocupada en la ignorancia? Y aquí quiero aclarar que ignorancia, para ignorancia, Prabhupada lo está traduciendo de la palabra Ajaya, que es otro nombre de la diosa Maya, de Mahamaya, o la ilusión del mundo material. Entonces, Vidura menciona esto de cómo es posible que nosotros como almas espirituales puras y que nunca perdemos conciencia, en realidad estemos ocupados en algo que es una ilusión. ¿Sí? Y la tercera pregunta que hace, bueno, la tercera pregunta, ¿por qué entonces el Señor como superalma se encuentra situado en el corazón de toda entidad viviente? ¿Por qué entonces las actividades de las entidades vivientes terminan en infortunio y miserias? ¿No? Que también es una pregunta muy importante. Ahora, antes de entrar de lleno, quisiera que analizáramos un poquito lo grandioso
lo maravilloso que estamos experimentando al estar leyendo el Bhagavatam y de cómo es posible que lleguemos aquí a niveles tan filosóficamente tan intrincados y al mismo tiempo tan emocionantes, donde no vamos caminando. Creo que la mayoría de los que estamos aquí vemos el Bhagavatam y vemos estas preguntas y simplemente son como una cuestión de emoción, de wow, ¿qué va a pasar? ¿No? Cuando normalmente ese tipo de preguntas para ciertas personas se está hablando de lo que en Occidente es conocido básicamente como de cierta forma y en una profundidad que ni se imagina la gente, los filósofos que han llegado, pero están abordando la famosa teodicea, ¿no? Básicamente de si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso y si Dios es omnisciente, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿No? Y si Dios es bueno, entonces ahí se cuestiona, entonces no puede ser bueno, porque no puede ser, porque si conoce el mal y no hace nada, no es bueno. Entonces, y causa toda una confusión en las personas y una, pues sí, hace que la gente se quede espiritualmente estática, así de que no pueden avanzar ni para adelante, solamente así como que dan pasitos hacia atrás, en vez de acercarse a Krishna, se alejan de Krishna. Y aquí entra también pues toda la discusión a nivel mundial, a nivel cósmico, ya ni siquiera a nivel mundial. Pues, hablemos a nivel mundial, ¿no? de nuestro planeta. Pero a nivel mundial tenemos esa famosa conflicto entre los ateos y los teístas y los ateos. Aquellos que creen en un Dios y aquellos que no creen. Y constantemente encontramos en YouTube, en Internet, debates y es así como que hay que debatir, ¿no? Un debate sobre un ateo y un teísta y un ateísta, ¿no? Y esto causa así como que interés, pero al mismo tiempo cuando uno ve los debates de cualquier debate, de hecho la última vez que yo vi que se propuso un debate entre mi maestro espiritual y un muy reconocido defensor del ateísmo, y se hablaba de un debate que se supone que era sobre la epistemología o la noción del conocimiento sobre el conocimiento. Y al final queda una sensación así, si no tienes conciencia de Krishna, queda una sensación así como que, creo que vencieron al teísta, ¿no? Pero al mismo tiempo ves la actitud del teísta que está completamente despreocupado y es como que incomprensible. Pero ¿cómo es posible que esté tan tranquilo si le están pateando, ¿no? Y es así, hay como una sensación incómoda. Y eso básicamente me quedé pensando últimamente, he estado disfrutando bastante, bastante de yo le llamaría los fenómenos filosóficos, los fenómenos de cómo es que la razón de las personas se construye de una cierta manera. Y en este respecto, me encanta lo que mi maestro espiritual, lo que de hecho la conciencia de Krishna hace, porque el Bhagavatam está sustentado en una base particular completamente racional, es muy racional. O sea, cuando tú vas leyendo el Bhagavatam encuentras razón sobre razón, encuentras causalidad, básicamente todos los principios que en la filosofía occidental se buscan. Pero hay a veces a lo mejor el lenguaje o la forma en la que se traduce ocasiona que se rechace, ¿no? A veces podríamos preguntarnos, es que ¿por qué los filósofos no discuten sobre esta filosofía? ¿Por qué no la analizan seriamente? Y están siempre enfrascados en esa, digo, porque al final la discusión más antigua de la filosofía es sobre si existe Dios o si no existe Dios. Y todo se basa a partir de ahí, ¿no? todo es
Todo es un resultado de esas dos vertientes, de si existe o si no existe Dios. Pero a este respecto quiero hacer una acotación, una observación, de que podemos ver que hay argumentos a favor de Dios, e incluso hay toda una categorización de los argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Okay? Y honestamente no he visto así como que argumentos fuertes en contra, a lo mejor porque yo soy teísta y siempre estoy viendo los argumentos a favor de la existencia de Dios. Pero normalmente he estado tratando de encontrar, bueno, cuáles son los argumentos en contra de la existencia de Dios. Y no son argumentos en contra de la existencia de Dios, son argumentos son argumentos en contra de un concepto particular que es el de Dios, pero al final están defendiendo de cierta forma filosóficamente los mismos principios filosóficos de principio de causalidad, principio de ración suficiente, el principio de no contradicción. Entonces dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué hay tanta riña entre esas dos posturas cuando realmente no se está discutiendo la razón? No se está discutiendo la coherencia. Y en este punto, el Bhagavatam, y muy bien los Vaishnavas, específicamente mi maestro espiritual, hace años que ahorita en la mañana estaba cantando Japa y me acordé de una plática, de una conversación, un diálogo que tiene Hridayananda Das Goswami con un ateo. Y él, aunque el lenguaje en el que se presenta en ese momento es como de conflicto, analizando más a profundidad, el análisis que hace Srila Charadev, el doctor Howard Resnick, es increíble, porque incluso se sale de esa discusión de si existe o no existe Dios, ¿no? Porque establece y se va a lo que llamaríamos el problema de la argumentación sin un previo análisis del principio de no contradicción de la premisa en sí, ¿no? Y esto es, ¿a qué me refiero con esto? Puede sonar muy intrincado para algunos. Si no analizamos la premisa en sí de si existe, si la premisa que estamos, si la premisa que se está estudiando, la premisa sobre la que se está trabajando, sobre la que se quiere comprobar, o la declaración, es racional o no. Y en ese sentido, la premisa o decir no existe Dios, realmente no tiene ni pies ni cabeza, porque no es ni siquiera algo en lo que se pueda basar y que se pueda estudiar seriamente. Y él da un ejemplo muy, muy curioso. Si alguien puede buscar ese artículo, lo encuentra fácilmente en internet como La muerte del ateísmo. Y básicamente en general dice, si tú dices que algo no existe, si tú dices que Dios no existe, estás diciendo básicamente que no se puede comprobar, ¿no? Porque el único que puede comprobar que Dios existe es alguien que sepa y que conozca todo, que tenga conocimiento absoluto de todo, conocimiento completo. Y decir no existe Dios, básicamente estás diciendo que tú eres Dios. Para decir que no existe Dios, tú tienes que saber y conocer todo lo que conocen todos en toda la vida y todo lo que existe. Solamente así puedes decir que no existe Dios, y por lo tanto te estás contradiciendo, nos estás engañando, porque entonces tú estás diciendo que tú eres Dios y me estás engañando a mí,
porque solamente Dios puede decir que no existe Dios, porque es el que conoce todo. Entonces, es muy interesante esta parte de que cómo esa declaración de que no existe Dios no es racional en absoluto. Por lo tanto, no tiene caso meterse, ni investigar, ni es interesante tratar de investigar algo que es incomprobable. Y ahí establece también que la declaración Dios existe es ya no simplemente es racional. Es algo racional que tú puedes perseguir, apuntar. Ahora, ¿cómo existe Dios? Bueno, entonces ahí entrará la discusión de que, de que si esa causa última, eso que crea todo esto que en lo que estamos nosotros, si lo quieres ver como impersonal, como personal, como el universo, como, como lo quieras ver, ¿no? O sea, básicamente como energía, como amor, como lo que vincula a todo. Ya eso es otra discusión, pero está dentro de lo racional. E incluso los científicos que dicen que Dios no existe, no es que quieran decir que Dios no exista, es simplemente que quieren decir que no les gusta ese concepto, que no les gusta ese concepto de explicación de la razón de la existencia. Y entonces ellos terminan, no, es que Dios no existe. Dicen, Dios no existe. Lo que existe es el universo. O como el Dios de, de Einstein, ¿no? Que es la naturaleza. Dios es la naturaleza. Dios es... Entonces todo eso es así, al final no hay una discusión real. O sea, la discusión real no es si existe o no existe Dios. Y la gente no se ha dado cuenta de eso. No se dan cuenta. La discusión es cómo concibes tú a Dios, cómo puedes tú conocer a Dios, cómo tú puedes comprobar que esto existe, ¿okay? Si no le quieres llamar Dios porque no te gusta, bueno, ¿cómo lo llamas tú? Y cómo esto explica y hasta qué punto explica, cómo explica y hasta qué punto explica lo que sucede en este momento, lo que experimento en este momento. Eh, Estaba reflexionando sobre esto y dije, wow, qué misericordioso Krishna que nos permite poder leer el Bhagavatam y llegar a estos puntos donde podemos ver estas conversaciones tan exquisitas que realmente, para empezar, traen paz, pero además de paz, traen así una sensación de emoción, de deleite, de placer realmente que ilimitado y que no le ves fin. O sea, dices, yo me puedo deleitar en esto, ¿qué más? ¿Qué más? Quiero más sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, solo quería como dar esa pequeña acotación para entender que esta conversación que estamos por, estas respuestas que estamos por ver, las preguntas que acabamos de leer al día de ayer con Imai, están en otro nivel porque la racionalidad, el raciocinio comienza con discutir el origen de las cosas, como lo quieras llamar. Y a partir de ahí, hay personas que están en párvulas así como que, no, es que el universo es la creación y el Big Bang y esto y nada más como todo el proceso es como, eso es Dios. Para ellos eso es Dios. Eso es la forma en la que les alcanza eh, la razón para entender cómo funciona el universo, ¿okay? Y no llegan más allá. Pero nosotros estamos aquí discutiendo acerca de la personalidad de Dios que está basada ya en una declaración, ¿no? Básicamente ya tenemos a Krishna que nos dijo en el Bhagavad Gita, yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, ¿no? Aham sarvasya mata sarvam pravartate, todo emana de mí, y aquellas personas que conocen esto, itima tovayantemam, ¿no? Buddha Baba Samanvita, se dedican a mí.
¿no? De hecho, Buda, Baba, dedican su razón a mí. Son personas inteligentes que se dedican a mí. Samanvita. Itima tua vayante man Buddha. Y tenemos también, por ejemplo, en el capítulo 11, todas las oraciones que Arjuna dice. De hecho, me gustaría como que leyéramos un poquito eso. ¿En qué estamos basados nosotros? Y solo que notemos ese avance que tenemos, eh, esa claridad que tenemos en comparación con la gente que todavía está discutiendo. Imagínense, si existe, o sea, todavía están en la pregunta de lo racional y lo irracional. ¿Por qué por lo racional no existe Dios? O por lo irracional, o lo que no es racional, no existe Dios. ¿No? Y hay gente que está todavía en ese nivel. Y uno los ve y dices, wow, ahora sí, no queda más que sentir compasión y un afecto grande. Decir, quiero darte esta claridad, ¿no? ¿Cómo quisiera encontrar una manera de darte esta claridad, este placer, ¿no? Que pues para ti veo que lo tienes como que muy lejos, no sé, tal vez, como dice Krishna, después de muchos millones de vidas incluso, ¿no? Arjuna dice aquí, quiero leerles esto aquí, que dice Arjuna. Dice, Arjuna dijo, oh amo de los sentidos, el mundo se regocija al oír tu nombre y con ello todos se apegan a ti. Aunque los seres perfectos te ofrecen su respetuoso homenaje, los demonios tienen miedo y huyen en todas las direcciones. Todo eso es como debe ser. Aquí quiero hacer una pequeña acotación sobre este verso que también me parece muy interesante, porque ¿qué significa los demonios? ¿Qué significa los demonios? Y voy a entrar al sánscrito. Aquí la palabra Rakshamsi, déjenme, ay, ahora sí no les estoy compartiendo pantalla, perdón. Según yo les estaba compartiendo pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este verso, Prabhupada traduce Rakshamsi como demonios. ¿Y qué significa Raksha? La palabra Raksha son dos, que es Raksha, que significa proteger, protección. ¿Okay? Y Imsi viene de Amsha, de porción, lo que me corresponde, lo que es mío, ¿no? Entonces, de cierta manera, Rakshamsi quiere decir aquellas personas que están buscando proteger lo que creen que es de ellos. Y en cierta forma, ¿okay? Es un reflejo del mundo espiritual pervertido, porque en el mundo espiritual, en el plano espiritual, en la sociedad perfecta que Krishna describe en el Bhagavad Gita y que se describe en el Srimad Bhagavatam, ¿okay? Todo mundo quiere proteger lo que le corresponde. Y es mi derecho a servir a Krishna. O sea, yo no quiero fundirme con Krishna, no quiero fundirme en la nada, no. Yo quiero ejecutar servicio para Krishna. Y para todos los que tengan que ver con Krishna, yo quiero servirlos, quiero contribuir a su felicidad. Entonces, de cierta manera, en el plano espiritual, Rakshamsi un Rakshasa sería algo muy positivo, porque es una persona que está buscando proteger lo que realmente le corresponde. El problema es, y lo vamos a ver ahorita en las respuestas de Maitreya, que en el mundo material hay un problema de identidad y consideramos que somos este cuerpo y que lo que tiene que ver con este cuerpo es lo que le corresponde. Y por lo tanto, nos volvemos aversos a Krishna, a Dios, a la eternidad, a todo lo que tiene que ver con ese plano trascendental. ¿Por qué? Porque queremos proteger lo que creemos erróneamente que es nuestro, que es esta identidad temporal junto con todas sus extensiones. ¿Sí? Nomás quería hacer esa acotación sobre estos versos y quiero seguir leyéndoles lo que Arjuna dice, que es el sustento de todo este conocimiento que básicamente son las conclusiones, o sea, ya hay una conclusión muy avanzada y muy desarrollada sobre lo que es, como lo quieran llamar la gente, Dios,
el control, el universo, la energía, como, la porción con la que ellos se satisfagan sobre un sistema racional, pero al final primero tienen que ser racionales. En un principio tienen que ser racionales. Entonces Krishna dice, Arjuna continúa diciendo, o tú el grande, más grande incluso que Brahma, tú eres el creador original, ¿por qué entonces no habrían ellos de ofrecerte sus respetuosas reverencias? Oh tú el ilimitado Dios de los dioses, refugio del universo, tú eres la fuente invisible, invencible, la causa de todas las causas, trascendental a esta manifestación material. Acuérdense que aquí Arjuna está viendo la forma universal, o sea, está viendo la prueba irrefutable de que Krishna es todo, todo. Él está viendo todo al mismo tiempo, en el mismo lugar. Arjuna está viendo todo en Krishna, absolutamente todo. Entonces él está hablando de esta manera. Tú eres la personalidad de Dios original, el más antiguo de todos, el supremo santuario de este mundo cósmico manifestado. Tú eres el conocedor de todo y tú eres todo lo conocible. Tú eres el refugio supremo por encima de las modalidades materiales. Oh forma ilimitada, tú estás omnipresente en todas estas manifestaciones cósmicas. Tú eres el aire y tú eres el controlador supremo, tú eres el fuego, tú eres el agua, tú eres la luna, tú eres Brahma, la primavera, la primera criatura viviente, y tú eres el bisabuelo. Por lo tanto, te ofrezco mis respetuosas reverencias 1000 veces y otra vez y aún otra vez más. Mis reverencias a ti por delante, por detrás y por todas partes. Oh poder infinito, tú eres el amo de una fuerza ilimitada. Tú eres omnipresente y en consecuencia lo eres todo. Bien, me voy a detener ahí. Continuar Yuna con un éxtasis muy interesante. Y vamos ahí. Ahora, no sé si estoy logrando transmitir esto que quiero, de que podamos contemplar realmente lo que Krishna, lo que aquí se menciona como Anukampaya, ¿no? Pero vamos a leer las respuestas, el inicio de las respuestas de Maitreya para Vidura. ¿Les parece? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? No, todo súper clarito, Shivas, gracias. ¿Alguien quiere ayudar para leer a partir del 8? Yo. Por favor, Lu. Gracias. Sí, voy. Dice, Shishukadeva Goswami dijo, oh rey Maitreya, agitado así por el inquisitivo Vidura, al principio parecía estar asombrado, pero luego respondió sin vacilación, pues estaba plenamente consciente de Dios. Okay. ¿Alguien más quiere mencionar? ¿Alguien más quisiera que lo leyéramos todos de corrido? Los significados de Prabhupada son bastante amplios. Yo les recomiendo ampliamente que los lean. Son muy, muy, muy exquisitos. Pero quisiera como que nos enfocáramos en los textos y ver qué dudas salen y desarrollar los temas, si hay algunos temas que podamos desarrollar a partir de ahí, que son, pues, limitados. A ver, yo ¿Alguien leo más si quiere leer? quieres. Sí, Sirvas, yo leo, a ver. Vale, adelante. Sale. Es el texto 9, ¿no? 9. Si quieres el 9 y el 10, ya dejamos el 12 y 11 paradigmas. Ahora, Sir Maitreya dijo, ciertas almas condicionadas exponen la teoría de que el Brahman supremo, la personalidad de Dios, es dominado por la ilusión, Maya, y al mismo tiempo sostiene que no está condicionado. Esto va en contra de toda lógica. Texto 10. La entidad viviente está congojada en relación con la entidad de su ser. No tiene ninguna base real, como un hombre que en un sueño ve que le cortan la cabeza. Gracias. ¿Alguien más quiere leer el 11 y el 12? Yo lo puedo leer. Por favor, Rasika. Así como a un observador le parece que la luna tiembla cuando se refleja en el agua, pues está en contacto con la cualidad del agua, asimismo, cuando el ser entra en contacto con la materia, parece adquirir las cualidades
de la materia. El 12 de una vez, Rásika, por favor. Pero ese erróneo concepto de la identidad del ser puede disminuirse gradualmente por la misericordia de la personalidad de Dios, Vasudeva, a través del proceso del servicio devocional al Señor bajo la modalidad del desapego. Muchas gracias. Leo el 13. Ahí está. Cuando los sentidos se satisfacen en el observador, la superalma, la personalidad de Dios, y se funden en él, todas las miserias quedan completamente vencidas, como ocurre después de un profundo sueño. Bien. Ok. Voy a hacer nada más algunas acotaciones técnicas rápido. Por ejemplo, aquí se está respondiendo básicamente a dos preguntas. Bueno, el texto 9. Okay. Maitreya está 5. La pregunta del texto 5. ¿Cómo es posible entonces que se vea ocupada en la ignorancia? ¿No? Si el alma es pura, es conciencia pura y nunca pierde la conciencia, ni por las circunstancias, el tiempo, las situaciones, los sueños, ni por otras causas, ¿cómo es posible entonces que se vea ocupada en la ignorancia? ¿Sí? Y esto es sobre el alma específicamente, pero también aquí se mezcla con la pregunta del texto 2, de las preguntas del texto 2, donde Vidura pregunta básicamente sobre las actividades del Señor y cómo exhibe cualidades exentas de las modalidades de la naturaleza material, que es también un tema que se ha venido desarrollando y y aquí se está profundizando bastante. ¿No? Entonces Maitreya dice, ciertas almas condicionadas se ponen la teoría de que Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es dominado por la ilusión. Y al mismo tiempo sostienen que no está condicionado. Y esto va en contra de toda lógica. Realmente el Bhagavatam es extremadamente filosófico y muy riguroso a nivel filosófico, muy riguroso. Porque aquí, bueno, como vemos, Maitreya dice, básicamente está evocando un principio filosófico que actualmente le atribuyen a Aristóteles, básicamente, ¿no? Que es el principio de no contradicción, ¿no? Que bueno, Aristóteles lo aterrizó de cierta manera y es muy reconocido debido a eso. Que el principio de no contradicción básicamente dicta algo así como si... ¿Cómo va este principio? A ver, denme un segundo. Por aquí tengo, a ver si pueden verlo. Básicamente dice algo así. Lo mismo no puede ser lo mismo y no lo mismo en el mismo sentido de lo mismo y simultáneamente. O en otras palabras, A no puede ser A y no A en el mismo sentido de A y simultáneamente. Ya sé, me van a matar. ¿Qué what? ¿Qué significa eso? ¿No? Pero es lo que está diciendo aquí Maitreya. Básicamente está citando bueno, está utilizando este principio que fue muy estudiado en Occidente también, ¿no? Y dice, no puede ser posible que Krishna sea supremo y no supremo. O sea, que sea supremo y que sea dominado por Maya. ¿Okay? Entonces es muy interesante esa parte, que aquí hay digamos, ¿cómo le podemos llamar? Es algo previo incluso a los filósofos más desarrollados a nivel en Occidente y que tanto son glorificados, ¿no? Como los padres de la filosofía y todo esto. O sea, el Bhagavatam, esto ya lo tiene así como pasado y sobrepasado y está a años luz, iba a decir leguas, pero no, son años luz de distancia. ¿Okay? Y luego continúa, los siguientes textos del 10, el 11, el 12 y el 13 son textos que están contestando a la pregunta 5, que está en el 5, en el 6, perdón, ¿no?
que si el Señor como superalma se encuentra situado en el corazón de toda entidad viviente, ¿por qué entonces las actividades de las entidades vivientes terminan en infortunio y miserias? ¿Okay? Y básicamente Maitreya responde que básicamente por su noción del ser. Que la entidad viviente está acongojada en relación con la noción que tiene de sí mismo. Y es porque, y nos da el ejemplo también de la luna, ¿sí? La luna tiembla cuando se refleja en el agua. Y es así como esa idea de que de repente tú te ves en un espejo de esos que están como ondulados, o que tiene muchas cavidades y te deformas todo, ¿no? Y realmente tú te identificas con eso, o sea, no solo una cosa sería de que lo ves y, ¡ay Dios, qué feo se ve mi reflejo en el espejo! Pero el problema es que tú creas, ¡wow, qué horrible soy, qué feo soy, no puede ser! ¿No? O sea, que tú te ves en ese reflejo ondulado, en ese que se deforma todo, y ves que todo se mueve y cambia, y si es en el agua es peor, ¿no? Porque el agua, las ondas hacen que se mueva todo. Y si tú te vieras y realmente tú crees que eres eso, que se está cambiando, que está mutando, dices, ¡oh, qué horror, qué horrible soy, qué terrible soy! ¿No? Pero básicamente es porque tú te estás creyendo algo que no eres. Entonces, el Bhagavatam es un ejemplo que nos da así, se me hace maravilloso. Y aquí quiero dar apertura, porque creo que la mayoría seguramente con leer esto, seguramente salen ideas, preguntas, han escuchado, sí me gustaría escuchar como sus reflexiones y si tienen preguntas también, ¿no? Creo que eso enriquece bastante. Voy a dejar Bueno, de... yo sí quería hacer un comentario, Sirvas. Adelante, ¿No? por favor. Que pues muchas veces no medimos bien nuestras fuerzas, ¿no? O necesitamos medir nuestras fuerzas, ¿no? A veces a los niños hace falta que se les ponga un límite porque el niño no conoce sus verdaderas fuerzas o cuál es el lugar que le corresponde. Entonces creo que así nos pasó como almas con Krishna, ¿no? Porque en el verso que dice que cómo es posible que un alma pura, con una conciencia pura, acabe, ¿no?, doblegada por la ilusión. Bueno, porque nos pusimos con Sansón a las patadas, ¿no? Entonces, la manera en que un alma pura acabe confundida, pues es por una energía que es superior, muy superior a ella, que lo pone en este estado en el que estamos nosotros. Y así es como uno se da cuenta quién es el fregón y quién es el subordinado, ¿no? Desafortunadamente, así de burdo es, ¿no? Muchas veces yo estaba pensando en los peleadores. La otra estaba viendo en YouTube una pelea de que en su momento Tommy Hearns era invencible y llegó Martin Hagler, creo, y en 2 rounds lo hizo picadillo. Entonces, a veces necesitamos esa experiencia, desafortunadamente, de ser sojuzgados para darnos cuenta cuál es nuestra posición. Yo jugué muchos años tenis y el tenis en los clubs había gente que estaba todo el tiempo alardeando. Las cosas se decidían en el partido y de repente gente que alardeaba mucho era vencida muy fácilmente por otro en un partido y se veía quién era el supremo, ¿no? Entonces, desafortunadamente nos tocó este juego donde se nos está demostrando quién es el supremo y quiénes no somos los supremos, aunque sigamos con todas estas teorías que ahí mismo dice el Bhagavatam. Hay necios que todavía, a pesar de que les están ganando 6-0, 6-0 el partido, todavía dicen que ellos son los supremos. Es muy increíble eso, ¿no? Como dice la canción, ¿no? No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sí, tú. La canción del ardido. Ándale, sí. Sí. Tengo un ejercicio ¿cómo le podemos llamar? Un juego, básicamente, para reflexionar y analizar también nuestra comprensión de Krishna. Hay una novela, no he leído la novela, pero encontré una cita que me pareció muy interesante. Es una novela de un tal Terry Pratchett,
que se llama en inglés The Reaper Man. Y él en esa novela hace una declaración muy interesante que me parece que puede ser un ejercicio interesante ahorita abordarlo con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, esta novela habla, bueno, sobre la luz, la oscuridad, etcétera, etcétera. Y aquí hace una declaración, se las voy a leer, a ver qué es lo que opinan. Dice, la luz cree que viaja más deprisa que nada, pero se equivoca. Por muy rápido que vaya la luz, siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando. ¿Qué es lo que piensan de esta declaración? ¿Quién se dejaría llevar por esta noción de que la oscuridad es más rápida que la luz? Que la oscuridad siempre le gana a la luz. Básicamente que la ignorancia siempre le gana a la sabiduría. A ver, ¿qué le dirían a alguien que tiene esta filosofía y que tiene, por ejemplo, este argumento que suena como bastante, pues a mí me parece bastante bueno, en ciertos sentidos? Bueno, no es así porque la oscuridad solo es ausencia de luz, ¿no? En el momento en que llega la luz, se acabó la oscuridad. Nada más es una retracción de la luz, ¿no? Creo que la palabra que me gustó ahorita que usaste es retracción, ¿no? O sea que, de hecho, la luz, para aquella oscuridad, tiene que haber existido luz previamente en ese lugar. Curiosamente. O sea, solamente puede haber oscuridad en un lugar que previamente hubo luz. Y la ausencia de la luz, cuando se retira, entonces ahora sí ya queda en ese lugar que fue creado por la luz. Entonces puede haber oscuridad, puede haber ignorancia. Ignorancia de la luz, básicamente. A ver, me gustaría escuchar a alguien más. ¿Quién más tiene por ahí alguna opinión al respecto? Que bueno, ya les dije yo mi visión. ¿No? Pensé que iba a causar más. Oye, Rivas, bueno, es que no sé, a lo mejor yo hoy estoy como con los analgésicos y eso tengo el cerebro como atrofiado hoy. No pude seguirte el ritmo de la disertación tan rápida, pero pues sí, en esto de la luz y la oscuridad, yo más que irme a una analogía como del bien y del mal, pues mi referencia inmediata fue lo físico, ¿no? Como decía Dideva, ¿no? O sea, la oscuridad como ausencia, entonces, en realidad, la oscuridad como ausencia de la luz, ¿no? Entonces, pues en realidad, no sé, o sea, físicamente si hablamos de que la oscuridad es la ausencia de la luz, primero tuvo que haber luz para que hubiera oscuridad, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues la luz puede ser percibida gracias a que hay en un momento dado oscuridad, si no, no podría percibirse. Pero bueno, hoy no estoy como que mis neuronas no están muy conectadas y perdón, pero sí me tiene como medio nublada la neurona, la medicina. Pero bueno, aquí escuchándote. Gracias. No, pero sí, realmente todo va por eso, por ese sentido, y podemos observar también que a nivel filosófico, a nivel científico, a nivel metodológico, básicamente la ignorancia o la oscuridad solamente puede existir en ausencia del conocimiento.
Pero no quiere decir que no exista ese conocimiento, simplemente que no lo vemos, ¿no? Que se ausentó, que se cubrió, que se... Prabhupada, en los significados de estos versos hace también un análisis interesante. A ver si lo encuentro rápido. Creo que fue en el 379. A ver, un segundo. Vamos a buscarlo rápido. ¿Dónde lo vi? Aquí está. Aquí dice, sin el sol no hay posibilidad alguna de que el cielo lo cubran las nubes o la oscuridad, ni tampoco pueden nevar en la tierra. Aunque la vida es sustentada por el sol, la vida es también perturbada por la oscuridad y la nevada que el sol produce. O sea, de hecho, no puede haber nieve, no puede haber nubes, si no fuera por el sol, ¿no? Que evaporan el agua y que causan todo esto. Al final es el mismo sol que causa todo, pero no quiere decir que haya nubes, no quiere decir que desaparece el sol sigue ahí, de hecho fue la causa y simplemente nos cubre y ya no podemos ver. Dice, pero también es un hecho que el sol en sí mismo nunca es dominado por la oscuridad, las nubes ni la nevada, el sol se encuentra muy, muy lejos de semejantes perturbaciones. Solo aquellos que tienen una débil base de conocimiento dicen que el sol está cubierto por una nube o por la oscuridad. De igual manera, el Brahman Supremo, el Parabrahman, la personalidad de Dios, nunca es afectada por la influencia de la energía material, aunque es una de sus energías. Este ejemplo que nos da Prabhupada a mí me encanta, así digo, wow, es tan claro, tan evidente. Dios es precisamente ese sol que causa todo, incluso causa eso que lo cubre para que no lo vean ciertas personas en ciertos lugares, ¿okay? Porque eso eligieron además, porque eso eligimos nosotros en algún momento, y él solito se cubre, pero no quiere decir que desaparezca. Pero para nosotros, como nos es imposible verlo, pues llegamos a pensar de forma irracional que no existe, ¿no? Pero, ¿saben? Pienso que esa es las personas que realmente están muy, muy evocadas en defender lo irracional, de que no existe una causa suprema, creo que más que nada es una respuesta emocional, más que bueno, evidentemente es algo emocional, completamente irracional. Y eso es algo como que nos pasa bastante a los seres humanos, ¿no? De repente nos volvemos completamente emocionales y perdemos completamente noción de razón, de raciocinio, en muchos momentos, ¿no? Hasta hay muchos dichos que sustentan así, ¿no? Se me ocurren puros dichos burdos, ¿no? Como dicen por ahí, cuando un hombre está pensando con los genitales, no puede pensar con su cabeza, por ejemplo, ¿no? Cuando un hombre está pensando con las emociones, básicamente, o con las necesidades biológicas del cuerpo, y se cree el cuerpo, pues obviamente no puede haber raciocinio, ¿no? Y todo está basado en esto que nos explica Shukadeva, que nos está explicando Maitreya, que es una noción errónea de identidad, una noción confusa de identidad. Y para esto igual puedo... ¡Ay! Tenemos manos levantadas. Ok, me detengo aquí. ¿Quién levantó primero la mano? ¿Prem o Rasika? Ustedes pónganse de acuerdo. Yo no vi. Estás tratando de crear guerra, ¿eh? Está bien, ya te doy chance. Primero las Ok. damas, pues, para no crear guerra, para que no me digan bien. amarranavaja. Muy bien. ¿Rasika?
Muchas gracias, Rivas, por todo lo que nos compartes de estos textos, de estos versos. Está muy interesante. Y sí, de lo que decía tú, Yarideva, ¿no? De que sí, la oscuridad es la ausencia de la luz y la ignorancia es la ausencia de conocimiento, ¿no? Pero me gustó eso que dijiste, que no significa que ese conocimiento no esté ahí, porque ahí está, ¿no? Y estaba pensando en la analogía de un día nublado, ¿no? Y decimos, oh, no está el sol, ¿no? No hay sol. Pero no es que no, el sol no esté ahí, el sol está ahí, nada más está cubierto, ¿no? Y por eso me gusta mucho también que se dan ese ejemplo de que el alma condicionada, ¿no? Nosotros en este cuerpo estamos, olvidamos nuestra posición, ¿no? Como almas espirituales estamos en esa ignorancia, pero no significa que todo ese conocimiento eh, no esté ahí, ¿no? Por eso se compara al alma como una persona con amnesia, ¿no? Que no recuerda quién es, ¿no? Y su posición original. No le está recordando, pero ese conocimiento en sí ya está ahí, ¿no? Ya está en nosotros, nada más es recordarlo, ¿no? Ayudarnos a través de nuestros maestros de los devotos de las escrituras a recordar quiénes somos y una vez recordándolo, pues experimentar de nuevo quiénes somos. Gracias. Gracias, Rosy. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Muchas gracias por compartirnos, Rosy. Prem, y luego Alejandro, luego Ideva. Sí, muchas gracias, Shivas. Yo tengo una pregunta al respecto de lo que estabas comentando al comienzo de los ateos y este argumento que Dios no existe, ¿no? Y este es ponerte como Dios, como yo puedo saber todo. Porque lo que yo he encontrado en ver muchos debates y leer algunos libros de ellos es, no necesariamente tienen esta idea, sino no hay suficiente razón ni evidencia para que puedo creer en un Dios, ¿no? Puedo al menos decir que sí, puede existir algo así, pero no hay suficiente razón, evidencia para cambiar toda mi vida. Y si la meta es para ser feliz y todo eso, ya tenemos psicología positiva, especialmente que podemos usar todas estas herramientas para subir y elevar nuestra base emocional, nuestra felicidad. No hay una necesidad de Dios. Y si estamos teniendo, como Rásika está diciendo, ¿no? Experimentar nuestro estado original como espíritus o experimentar Dios, ¿cómo sabemos que estamos experimentando Dios o a nuestro ser original? ¿Y cuál es la epistemología? ¿Cómo sabemos que estamos teniendo esta experiencia? ¿No? Que yo quería que Charidev contestaba a esta pregunta en este debate que mencionas, pero como me quedo queriendo más como una respuesta de esto, ¿no? Porque es lo que estaba preguntando. ¿Cómo puedes saber si estás teniendo una experiencia espiritual? ¿Cuál es la epistemología? ¿Cuál es el razonamiento que sabes? O si es algo material, ¿no? Entonces, no sé si puedes comentar algo al respecto de... Claro, muchas gracias, Prem. Me parece que es una maravillosa pregunta. Eh, precisamente, lo, lo interesante de tu pregunta, lo que me parece muy interesante, es que realmente, a fin de cuentas, todo se reduce a la experiencia. ¿Cómo yo lo puedo experimentar? ¿Cómo yo puedo y estar seguro que mi experiencia es real? ¿No? Digo, porque en última instancia, ahorita en estos tiempos que vivimos, se está cuestionando todo así. Realmente hay una corriente en la que todo se está cuestionando. Incluso tenemos por ahí debates de si esto
es maya o no es maya en términos generales, ¿no? Si estamos viviendo en una simulación por computadora de una civilización mucho más avanzada que nosotros y somos así como esta noción de cerebros en una vasija y conectados con electrones que nos están haciendo alucinar y que todo esto es una ilusión, que básicamente es lo que dicen los Vedas, pero ellos están discutiendo esa parte. Entonces, realmente esta epistemología es muy importante y es lo que el Bhagavad Gita también menciona en varias partes, ¿no? Para empezar, ¿no? De ese famoso verso del Gita, donde Krishna dice que este es el conocimiento más secreto, más íntimo, Raja Vidya, el rey es el rey de la conciencia del conocimiento, el más secreto, Raja Guhyam, el más puro, Pavitram, y el más elevado, Uttamam. Y aquí es Pratyaksha, ¿no? Y se puede experimentar vívidamente, Pratyaksha Bhagavan, ¿no? Y es algo que se puede experimentar vívidamente. Y creo que la experiencia más importante que Krishna, y la dice Krishna también ahí en el Gita, es Susukam, ¿no? Que es algo que se experimenta, se ejerce, se grita con mucha, mucha alegría, mucha felicidad, ¿no? ¿Sí, hijo? ¿Ya terminaste de comer dulce? Ok. Ahorita voy para allá. ¿Sí? Estoy con mis amigos ahorita. Muchas gracias, hijo. Y obviamente aquí entramos en la discusión, bueno, pero si yo me siento muy feliz, ¿qué tanto sé que esa felicidad es verdadera? ¿No? ¿Cómo yo compruebo que mi felicidad es verdadera? Y ahí es donde entra realmente los principios filosóficos que presenta Krishna en la Gita. ¿Sí? ¿Quieres ir al parque? Sí. Sarvashri, ahorita vamos a ir al ratito. ¿Sí? Ahorita no te puedo acompañar. ¿Quieres saludar a mis amigos? Sí. Mira, diles Hare Krishna, por favor, ¿eh? Si quieres. A ver, mira, aquí están todos mis amigos. Diles, hola. Hare Krishna. Está respondiendo Rasika. Hola. No, ¿le puedes hablar a mami, por favor? ¿Me ayudas? Entonces, aquí es donde, por ejemplo, cuando Krishna dice en el Bhagavad Gita 4, bueno, y ahorita estamos hablando nuevamente desde la base y entendiendo que Krishna es como la autoridad, ¿no? Es Dios que nos está diciendo cómo experimentar y para eso pues hay que aceptar esa autoridad. Y eso es la parte como que a la gente por lo general le cuesta mucho trabajo, pero es también lo que nos da tanta ventaja para poder experimentar este placer que sentimos, ¿no? Por lo menos yo puedo hablar sobre eso. Donde Krishna menciona, por ejemplo, Joanta Sukho, ¿no? Aquella persona que es feliz internamente. Que internamente es feliz y que internamente se deleita. Joanta Sukho Antararamas. Yatantar Yotire Evayaha, y que constantemente él está apuntando al interior. Yatantar, que siempre está como hacia lo último, hacia adentro, y Yotir es como que pone la luz hacia sí mismo, pero hacia el interior. Y de igual manera, sí, es un malo. Krishna está peleando aquí con un malo. Y disculpen que tengo aquí a... Corre con mami. Y este texto es el 4.25. Ese yogi, esa persona vinculada, ese practicante de la vinculación, Sat Yogi, Brahma Nirvanam, que está absorto en Brahman, que está absorto
en el origen de todo, básicamente, se vuelve Brahman, ¿no? Está experimentando volverse parte del todo. Brahma Bhuta Digachati. Pero aquí realmente lo interesante es esa parte de la experiencia interna. La experiencia interna, que obviamente para los materialistas, para los que defienden toda esta filosofía empírica, que dicen que la experiencia es con los 5 sentidos, es un poquito complicado. Pero cuando realmente entendemos que hay otra experiencia, hay una experiencia interna que obviamente, debido a nuestro condicionamiento, se puede decir que esa experiencia interna está basada en lo que de una u otra manera los sentidos han percibido durante toda tu vida y es lo que se puede argumentar. Y aquí es donde, por ejemplo, solamente queda defender, digo, es una cuestión ya personal, ¿no? Y de ver qué es lo más eficiente para volvernos felices. Porque el objetivo es la felicidad, ¿no? De hecho, los materialistas defienden que pues, el objetivo de todo esto es estar bien, ser felices, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, yo no cambio, y es una cuestión nuevamente de mi experiencia, no cambio en absoluto la felicidad que puedo recibir escuchando y hablando de Krishna por nada, por nada. O sea, puedo escuchar horas y horas y horas sobre esto y si lo comparo con lo que puedo escuchar cuando alguien está hablando de tratar de comprender el universo y la física cuántica, solamente lo tolero porque lo relaciono con Krishna y eso me deleita mucho. Pero si quitara yo de la ecuación esta noción personal de Krishna, que me hace experimentar internamente tanto placer, todo eso realmente me importa un comino, ¿no? Que es muy difícil para alguien que no lo ha experimentado. Por eso es tan importante, como dice este famoso verso, es un famoso verso que dice, que creo que es Jiva Goswami, el Bhakti Rasamrita Sindhu, donde él dice que a Krishna, o a Dios, vamos a ponerle simplemente a Dios, no se le puede entender, o sea, el nombre de Dios, los pasatiempos de Dios, las cualidades de Dios, las actividades de Dios, o de esa personalidad original, que ya nosotros estamos en ese otro nivel, que los ateos podrían discutir que somos fanáticos en un sentido, ¿no? Pero simplemente hay una discusión filosófica al respecto, muy, muy profunda también al respecto. E incluso si quitáramos la personalidad, si de este verso que estoy citando, que es, recuerdo bien, Atashri Krishna Namadina Babedrihamindiyai, que a Sri Krishna, o al Brahman, o al universo, o en el nivel que tú quieras ver esta noción del origen y que te satisfaga, ¿no? Como tú lo quieras ver, ¿no? El nombre, las actividades, los procesos, toda esta parte de que entender este concepto de Dios en el nivel que tú quieras entenderlo, no es posible lograrlo con los 5 sentidos solamente. ¿Por qué? Solamente es posible por medio del servicio. Y aquí es donde se rompe un poquito de que es una persona. Si lo dejamos simplemente en un concepto impersonal o energético o de algo que yo pueda manipular, pues sí tienes esa noción, ¿no? De, ok, aunque se quedan cortos, ¿no? Porque a fin de cuentas no han concebido, por ejemplo, esta forma universal que se describe en el Srimad Bhagavatam. ¿Okay? Pero una vez que concibes la forma personal de Dios, la única forma de conocerlo, de experimentarlo, es por medio del seva, o del
servicio del servicio, ¿no? Y incluso aquí se habla del proceso de dónde empieza ese servicio, que empieza por la lengua, ¿no? Sebomuke hijiwado, empieza la lengua y los demás sentidos, ¿no? Sí empieza por los sentidos, pero empieza por la, digamos, la sublimación de estos sentidos o la perfección de los sentidos. Hijo, estoy ocupado ahorita. ¿Sí? No sé si esto enriquece la pregunta que tú te hayas construido, mi querido Prem, ¿verdad? Pero es lo que yo podría responder. No estoy ahorita en un humor tan filosófico, pero es lo que ahorita te podría responder, Prem. Sí, muchas gracias, Shivas. Sí, Hare Krishna. Alejandro, Tadideva, ¿quieres Sí, decir? nada más un comentario rápido, Sirvas, que la clase se centró mucho en los ateos y creo que el Srimad Bhagavatam en estos textos se centra más en los teístas con ideas incorrectas, ¿no? Existe el ejemplo ese de que llegó un cuate con un profesor de tenis que cobraba muy caro y le dijo, yo ya llevo 5 años de clase, ¿no? Cóbrame la mitad. Y el profesor le dijo, no, a ti te voy a cobrar el doble, porque es más difícil corregir al que cree que ya sabe. Entonces yo creo que el Bhagavatam se centra mucho en eso, en las personas que es más peligroso, digamos, es más fácil un ateo sincero que se vuelva ateísta contundente a alguien que supuestamente ya lo sabe todo de Dios, pero con ideas erróneas, ¿no? Eso yo creo que el Bhagavatam se centra mucho en esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo lo centré mucho más en esta parte porque creo que es importante entender nuestra posición en el mundo en el que vivimos ahorita, ¿no? Que tenemos siempre ese conflicto y que no hay un conflicto en realidad. Más que nada, el conflicto es entre la razón, de lo racional y lo irracional. Básicamente es entender esa parte. Entonces, y generalmente los ateos, que ya es una postura irracional, que defienden eso, son más emocionales, son son gente muy, muy sentimentalista, que tiene muchos, pues sí, tiene muchos conflictos con su papá, diría yo. Susana, adelante, ya, wow, ya son las 9:10, qué bárbaro. Susana, adelante, por favor. Sí, buenos días, Hare Krishna. Muchas gracias por la clase. Sí, creo que ya no sé si haya tiempo de responder mi pregunta. Bueno, yo no sé si mi pregunta se salga también un poco como del tema porque me salió la inquietud de que un ateo que está en la bondad y que es muy caritativo y que es muy renunciante, muy desapegado, muy humilde, pero es ateo. ¿Qué pasa al final con él, no? Bien, muy buena pregunta, Susi. Si estamos, Me- ¿te parece? ¿Quiénes están aquí en el grupo de Encuentro Matutino? Igual puedo como responder a tu pregunta ahí para no extendernos demasiado ahorita. ¿Te Sí, parece? Sí sí, estás en el está muy grupo de bien. Encuentro Matutino, ¿verdad? Ajá, estoy ahí puedo ver la respuesta. Me salió esta pregunta porque mi papá, mi papá era muy así, muy sencillo, muy compasivo, pero él no tiene mucho que dejó el cuerpo y al final él me dijo que no entendía por qué uno tenía que buscar a Dios, ¿no? Y al poco tiempo él falleció, entonces, no sé, me salió por eso esa duda. Sí, va. No, voy a tratar de articular una respuesta para ti en el chat. ¿Te parece? Lu, ¿quieres Muchas mencionar gracias, algo? muy amable. Sí. Sí, gracias, Riva. Solamente es pedirte si me ayudas a recordar el número y capítulo de texto que leíste del Gita, donde Arjuna, cuando reconoce a Arjuna
es que él fue algo muy bonito que le dice, tú eres el supremo, tú eres la luz, me acuerdo que lo leíste, pero no Claro, es el anoté capítulo 11, la forma universal, Ujú. y son los textos del 35, creo que 36. Sí, aquí está, a ver, déjame lo ver rápido aquí. 36, sí, del 36 en adelante. Puedes Ok, encontrar todas esas sí, declaraciones de Arjuna. 11, muchas 36. gracias. Sí, Gracias. bien. Comentarios, ya robó el show. ¿Quién robó el show? Prem. Ah, Me tu perdí, creo hijo, que era. perdón. Tu hijo cuando entró tu hijo, Sí. ya. Muy Sí, lindo. ya se robó. Llegó a... Sí, sí, sí. Bueno, pues les agradezco muchísimo su paciencia, su atención, sus oídos, para poder hablar un poquito de estos temas tan trascendentales. Y pues nos estamos viendo por aquí el día de mañana, si se nos Muchas permite, si gracias. la providencia nos permite. Hare Krishna a todos. Muchas gracias. Bonito día. Muchas Hare gracias, Krishna, bonito Prem. día. Hare Muy Krishna. bien. Muchas gracias. Krishna. Gracias, Prem, buen día. Gracias.